decir lo que es cada cable, a qué, si es fase, neutro, si es una vuelta de señal. Sin necesidad de plano, tú simplemente mirando estas leyendas ya sabes qué sensor, qué temperatura, qué parte de la instalación es y cómo debe de estar conectado. Bien. Esto es imagen también, Sí, sí, que era lo que por estábamos supuesto. hablando antes. Esto es el que tú, la persona de mantenimiento, abra ese cuadro y vea sin necesidad de ningún tipo de plano, porque lo normal es que te pongan un numerito, ya tú tienes que ir al plano y ver a qué hace Sí, sí, referencia sí, ese sí. número. Eso son ventajas. Eso igual que a nivel de instalación, pues que no sé, lo que es el propio tope este, que no tenga tornillos, o sea, tú lo colocas y ya te estás fijando en lo que es la instalación. Son muchos detalles que lo que hace es ayudarte, lo que es en la instalación, que sea mucho más rápida y que sea totalmente segura, ¿no? En cuanto a lo que es este tipo de soporte, pues hay soporte en diferentes colores, porque esto incluso se puede serigrafiar, o sea, se puede poner aquí una pegatina indicando lo que es cada uno, si son, por ejemplo, si está la fase, este es el neutro y esta la tierra, pues tú lo puedes marcar. Luego, si quieres concentrar, digamos, neutro, tierra, Digamos, en el mismo fase, carril DIN colocamos los distintos soportes para identificar por colores sí, lo que son fase, tierra sí, y lo que es neutro. ¿De sí. acuerdo? Como accesorio, también lo que hemos sacado son estas cajitas que veis aquí, que se llaman Hellbox, y esto lo que tiene es una resina que la conexión la hace estanca. Solo tenemos pruebas hechas de hacer lo que es la conexión y ponerlo en un cubo de agua y no afectarle para nada. Entonces esto, dependiendo de las bornas que se quieran conectar, por ejemplo, se pueden poner 2 de 3 o se pueden poner 3 de 2. Eso hay unas tablas, tú la colocas, haces lo que es la Déjame que lo conexión. enseñe. Sí, sí. Esto es un gel que está puesto dentro de lo que es esta cajita gris, ¿vale? Lleva un gel para que dentro coloques lo que es la crema de conexiones y claro, cuando cierras se queda totalmente estanque. Totalmente estanque. Eso vamos a poner algún vídeo para que Esto también está muy para que bien, se tío. vea. Esto está muy bien, sí, esto está muy bien. Además es reutilizable, se puede quitar y se puede volver a... Además Sí, es sí, fuerte, pega. pega tela, ¿eh? Yo mi primera experiencia que tuve con esto, cuando me lo mandaron la primera muestra, tú sabes, lo típico, somos niños grandes, empecé a tocar. No era esta, era una más pequeña. Se me quedó pegada, me la traje en el dedo. Como los niños pequeños, me la quitaba de aquí y se me quedaba pegado aquí. Tienes que decirle a Riquillo, cómeme esto. O sea, que entre en bucle. O sea, recomiendo que intenten no tocarlo porque si no luego es difícil despegarse porque Sí. es bastante fuerte. Eso por ahí. Luego también como accesorio y luego más a nivel individual pues está este tipo de soporte. ¿Vale? Y luego también por petición de instaladores, de clientes, pues hemos sacado esta que Esto es es una lineal. idea genial. Sí, sí. Esto es una idea genial. Porque Sí. cuando tiene que conectar dos mangueras, Sí. de esta manera, Mm. en vez de utilizar tres de estas, pues utilizas esa es una idea genial. Esto puede ir con soporte o no. Este soporte se le puede poner también otro accesorio para poner lo que es en carril. Esta parte de aquí es para que la manguera, mediante brida, la retenga contra tirones. Esto lo hay de 1, de 2, de 3, de 4, hasta 5. ¿Vale? Esto es tan sencillo como, o sea, esto es un carril, Wow. se pone y hace la configuración que tú necesites. Se puede también marcar. Okay. Esto es algo que está gustando bastante. La verdad que está teniendo bastante éxito. Y bueno, todo siempre con la misma línea de tecnología. Aquí también, bueno, esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Lo que es la... Por dentro lo que es la clema para que Sí, se vea el retenedor. Sí, sí. A ver. Por dentro. Para que lo veáis. Se venden formatos en blister,
Vamos, a un instalador... Esto no me gusta a mí, No, esto no, parece no, que no. vas a comprar supermercado. Sí, sí. Esto no me gusta, a mí me Claro, gusta claro. caja. Sí, sí. Bueno, también tenemos cajas para el listado. Bueno, cajas y tenemos unos maletines Pero ya. bueno, te digo una cosa, es una forma de que si te hace falta a lo mejor 4, 5, 6 piezas, te voy a comprar una caja de 100. Esto a nivel doméstico. Claro. Esto a nivel doméstico. Luego, para nivel profesional tenemos unas cajas muy chulas, que además son apilables, donde hay una serie de combinaciones, donde tú las tienes por cada tipo, la tienes en su casillero, y eso Es lo mejor. eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Tú vas a la instalación con tu Y maletín. coges la que te hace falta. Eso como Exactamente. cuando tienes la caja de tornillería, que tiene los tornillos de todo tipo de Es- tornillos, el largo, el de madera, el de chapa. Exactamente. Pues igual, tienes en un maletín con todos los distintos formatos y coges el que te hace falta. Luego ya por terminar lo que es la parte de KNX, que hemos empezado a verla antes, que bueno, lo que son los conectores de los actuadores, sí lo conocéis, que es el típico dado, que es o el rojo, negro o el amarillo, blanco, para lo que es la parte de auxiliares. Pues, y volviendo a lo que es, al tener un orden y una imagen en el cuadro eléctrico o en la propia caja, tenemos este tipo de soportes, donde aquí puedes combinar por diferentes formatos. O sea, si digamos que esta es mayor, como veis, esto coge 4 puntos, esto coge 8 puntos, y tú puedes hacer ahí una distribución de la red KNX. Y puedes conectarlo todo esto en el carril DIN, porque esto tiene, para colocarlo en el carril, no lo sé, es decir, el carril DIN del cuadro eléctrico o de una caja de conexiones que tengamos pedacito del carril DIN, Sí. donde podemos colocar estas clemas KNX que ya son de 8 orificios, que la tenemos también Sí. en rojo, negro y amarillo, blanco. Si os fijáis también lo que es en los laterales hay para atornillarlo, si no hay carril DIN, o sea que se puede poner de ambas formas. Oye, ¿tú sabes lo que nos pasó a nosotros una vez en una instalación, una Sí. avería? Cuenta. Que no sea malo, por favor. Yo tengo una costumbre, y es que siempre llevo en los bolsillos de mi chaleco, siempre encuentro de esto. Es decir, yo tengo en los bolsillos del chaleco o de mi tarita de herramientas, siempre tengo clema de conexión. Bueno, pues de manía que tengo cuando estoy en la obra y a lo mejor no estoy haciendo nada con las manos, siempre llevo en la mano una clema. Bueno, pues un día cogí y esto, si hace fuerza, puedes separar el rojo con el negro. Tiene que hacer mucha fuerza, ¿vale? Pero se puede separar, ¿vale? Entonces, a la hora de volver a colocarlo, porque pude separarlo, lo puse al revés. ¿Qué pasa? Que cuando tú colocas esto en el dispositivo ya no funciona, porque si pones el rojo y el negro al Claro, revés, al el dispositivo no funciona. En KNX, si el positivo y el negativo está al revés, no funciona. Bueno, pues nos costó la misma vida encontrar una avería que había provocado yo sin darme cuenta, porque había cogido la clema de un dispositivo, una clema de estas, la había separado, la había puesto al revés, y estuvimos un día más en el proyecto, con su hotel, con sus dietas, porque no encontramos la avería. Yo simplemente me dijo mi hermano, me hace falta una clema, dame una clema, y yo sí. Y le di la clema que yo había puesto al revés. Él cogió tal cual y la conectó en el dispositivo. Y no funciona el dispositivo, no funciona el dispositivo, y como que no funciona. Pero si esto lo probamos en Córdoba, que nos volvimos locos, hasta que dijimos que yo será la clema que dentro de aquel cual. Quitamos la clema, pusimos otra, funcionó, la comparamos y dijimos, pues está al revés, tío, está al revés la clema, está al revés. Lo cuento como anécdota, pero esto es real, esto es real. Estuvimos un día más en un proyecto simplemente porque me equivoqué a la hora de mover esto. Es muy interesante que lo digas, porque además en las Que no cosas tenéis más... por qué abrirlo, esto no hace falta cambiarlo, dejadlo como está. Pero eso es un aprendizaje. Yo sé de detalles muy tontos en instalaciones que han provocado quebraderos de cabeza, que bueno, es interesante el comentarlo así de forma general en cuanto se pueda, porque es que te puede pasar a ti. Sí, Y tú ya tienes por lo menos esa idea, oye, a ver si me ha pasado a mí esto que, Sí, que me enteré yo una vez. Perfectamente. Sí, Oye, sí. te voy a hacer una pregunta. Dime. Aparte de este tipo de conexiones, Sí. que son las que normalmente todo el mundo conoce por los libros, por los cursos que se dan de KNX, Sí. ¿tenía algún tipo de conexión para bus o para KNX que tenga este formato? Sí. Es que yo he visto por ahí alguna foto. Yo he traído. Y te digo por qué. Pues porque hay clientes que cada vez más te están pidiendo, quiero todos los buses de todos los dispositivos que no se emparmen en ninguna caja. Los quiero directamente, todos los buses que vayan a un cuadro. Sí. Claro, si tú tienes que montar este formato para todos los buses de la instalación, pues lías un chorro de historias de esto o tal. Por eso Sí, decía, yo creo que esta gente tiene una solución para Sí. ese tipo de Y conexión. además ahorra mucho espacio, y digamos que es una forma diferente de hacer la instalación. Son estas formas que ves aquí. Si te Anda. fijas, tiene el color amarillo, blanco. Increíble.
rojo y negro, y está en formato de borna doble, además con el mínimo espacio posible. Mirad, chicos, en caso de que no queramos colocar estas bornas, ¿de acuerdo? Estas que hemos visto antes, si el cliente os pide que todos los buses vayan directamente a un cuadro, que no haya conexiones en ningún sitio, en vez de utilizar este tipo de bornas, es más recomendable por espacio y porque se queda mejor el proyecto cableado en el cuadro eléctrico, este tipo de borna. Mirad, aquí abajo tenéis conectado amarillo, blanco, rojo y negro. En un tipo de borna, el estándar que tenéis para el carril D, ¿de acuerdo? Tenéis la entrada y tenéis la salida en el otro sitio, ¿de acuerdo? Pues este tipo de borna es muchísimo mejor, se queda mejor el proyecto, te evitas esto, ¿de acuerdo? Y queda mucho más profesional. Incluso podríamos tener un cuadro con un bornero más que para las conexiones Canal, de esta forma, ¿de acuerdo? Mirad, estas que tenemos aquí, estas. Las bornas que están al lado son también muy interesantes, porque si vas a hacer, por ejemplo, unas calderas, son bornas sensor. Y fíjate tú qué curioso, o sea, tú al final lo que haces es, en un espacio mínimo, tienes un nivel de alimentación de positivo, otro nivel de negativo, y el nivel de arriba es la vuelta al PLC. ¡Ostras! En un espacio súper reducido. Estas bornas pueden ir con un LED, indicando si está activado o no está activado. Eso es más para el nivel de mantenimiento. Tienes por borna el positivo, su negativo y su vuelta a PLC. Efectivamente. De esa forma, en un mismo lineal estás viendo, estás comprobando una señal determinada. No las tienes mezcladas, no tienes que irte a borneros diferentes. Pero no solo eso, sino incluso lo que es, si lleva malla, está este tipo, que tú, ese hilo que traes de campo, te lo llevas a un solo También punto. con la malla. No tienes que llevarlo a diferentes puntos del cuadro eléctrico. Esto es de una forma muy concentrada, da todo lo que necesita lo que es ese sensor. Concentrada y ordenada. Mirad, Sí. chicos, mirad. ¿De acuerdo? Luego aquí hay un accesorio. Estos son ya pijadas. A ver. Pero son pijadas que son interesantes. O sea, tú estos puentes, por la razón que sea, necesitas repuesto o necesitas hacer algún tipo de prueba cortocircuitando, pues este soporte que ves aquí es para colocar todo este tipo de accesorios. Ah. ¿Vale? Esos son detallitos Sí, son interesantes. interesantes. Incluso Vago, como que no... cuando tiene el cuadro eléctrico el portaplanos. Sí. Una cosa así. Bueno, pues incluso Vago tiene, que es súper curioso y me gusta, y he vendido en más de un proyecto, es para carril un cajoncito en formato modular, que tú sacas la caja y ahí metes lo que tú quieras. Imagínate, fusible de cristal, claro. No sé, una lámpara de lo que es el cuadro eléctrico, accesorios de este tipo, y te ocupa como 2 módulos, tienes tus cajoncitos y tú guardas pues te voy a contar una locura. Sí. Yo siempre digo que el día que el fabricante de armarios eléctricos que saque un accesorio para colocar un posavasos se triunfa. ¿Por qué digo esto? Porque siempre me quejo que cuando estoy cableando un cuadro eléctrico o lo que sea, normalmente te buscas un taburete o el cubo del pintor de tal para poder ponerte la cuclilla, sentarte, pones la lata de Coca-Cola por ahí cerca de los pies. Y cuando te mueves a coger o el atornillador o coger una clema o tal, la lata de Coca-Cola va al suelo. Esto, aquellos que cablean cuadros, me van a dar la razón. Es decir, tío, me ha pasado muchísimas veces, o que he pisado el cigarro, ¿no? Pero el hecho de que tú abras la puerta de tu cuadro, igual que en el coche, tengas tu posavasos para poner la lata de Coca-Cola, eso es futurista. Te digo una cosa, eso es futurista. Voy a recoger la idea, se lo voy a pasar al departamento nuestro de I+D. Oye, tío. Dos cosas, cenicero y vaso. Exacto. Hace falta cenicero y vaso, porque puedes decir, es que eso no está bien. Y en un coche, ¿por qué lo hay? Si en un coche tiene que conducir. Y conduciendo te dejan un posavasos, ¿no? Para tener confort. Oye, pues cuando yo estoy trabajando quiero confort. Claro que es sí. que yo he tirado cientos de latas de Coca-Cola de darle con la bota. Con la bota de trabajo, mueves los pies, la lata volcada. Se mancha el suelo, no sé qué. Historia. Pues oye,
¿qué más te da? Aunque sea Lo que estamos hablando está muy loco. Pero, tío, igual tiene éxito, ¿eh? Un posavasos. Pero es que las ideas más tontas son las mejores, Sí, que lo sí, sepas, sí, ¿eh? sí, Luego te sorprende, ¿eh? Totalmente. Y hace gente de este tipo de cosas, la gente hace mucho dinero, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues si quiere vemos Pasamos algunos los vídeos. Bueno, este PDF que hemos dejado aquí, si quiere, explícanos un poco por lo alto, este que es el de las bornas que tenemos de estancas, ¿no? Sí, son todo soluciones estancas, tanto lo que es a nivel lineal como el formato original que va en paralelo. Aquí la forma que tienes de cablearlo, digamos, de montarlo dentro de la clema. Oye, habéis probado que cuando yo hago el cerramiento se queda totalmente estanco, ¿no? Bueno, tenemos un compañero nuevo, reciente nuevo, lleva meses, ¿no? En Valencia, y es de lo que le gusta trastear, y nos mandó el otro día una foto, oye, que esto funciona, en un vaso de agua se veía la luz encendida y él como había metido ahí el conexionado. Ahí se ve un poco lo que es la relación, se ve lo que hay a la izquierda, la columna de la izquierda, se ve lo que pone 207 1331, esas son las cajas y la capacidad que tiene según el tipo de horna que se monte. Okay. La primera sería la 221, la de 4 milímetros, bueno, la siguiente columna sería la de 6 milímetros, y las lineales, y luego por último son las que se utilizan más en Europa por el tema del hilo rígido, que son la serie, la 2273 y nada más, ¿no? Ok. Vale, pasamos a ver los vídeos que tenemos preparados. ¿Cuál vemos? Bueno, pues por orden, no, tú veslo poniendo. Venga, este por ejemplo. Esta es una prueba de vibración, ¿vale? A ver, vamos a ver. Una prueba de vibración, y aquí ¿qué es lo que hacemos? Meterle caña, moverlo mucho, moverlo muchísimo, eso está con carga y... Ah, no, perdón, esta no es la de vibración. Esta es en una cámara salina. Sí, eso es lo que se hace es que se fuerza, es como si estuviera años. Eso es la instalación, ahí hay tensión como marca. Es hacer como si la clema estuviese puesta ya en una instalación durante mucho tiempo. Mucho tiempo y en un ambiente salino. Y un ambiente salino. Sí. Un ambiente salino como el que hace una instalación cerca de la playa. Pues sí, o en una instalación de un barco, por ejemplo. ¿De un barco? Sí. Y la prueba se ve... Después de esa prueba, cuando tú sacas lo que es el conductor, se ve que el conductor está oxidado, está verde. Ah, claro. Menos el punto de conexión, que siempre permanece limpio. Sí, lo que comentaba antes. Vale, vamos a ver este es de vibración. Esta es de vibración, lo mismo. Esto es, lo mismo. Es una prueba de vibración extrema. Y ahí lo que se ve es que aguanta perfectamente. Incluso yo he visto en fábrica pruebas, eso va de poco a poco, llega un momento en que vibra tanto que parece que está parado. Y, bueno, ahora mismo está cargando el vídeo, ahora mismo tenemos mala conexión de internet, está cargando el vídeo. Está parado de verdad. Sí. Incluso yo he visto el colgar peso en los cables y estando haciendo esa prueba de vibración y aguantarlo perfectamente, que no se vaya lo que es el conexionado. Ajá. A ver, está cargando, chicos. Vale, ahí está. Mira. Llega un momento que... Está a tope. Sí. Está a tope. Wow. A ver, eso no se va a producir tal cual, pero bueno, no se va a producir. Tú imagínate que está puesto en el chasis de un cuadro que tenga algún dispositivo, algún transformador con ruido o algo de este tipo. A mí este tipo de borna me la han comprado, por ejemplo, para el típico que tiene un yate, hay muchas vibraciones. Esto puede ir en un vehículo sin ningún tipo de problema, o sea, pues que va a soportar cualquier vibración a la que se someta. Esto es pone conector de instalación para cables eléctricos. Este es el 221 que hemos visto antes. Esto es una prueba, estos son vídeos que hay en YouTube. Oye, y son hay un montón de vídeos de un montón de gente que enseña vuestras clemas, enseña los tipos que hay, cómo se conectan, el uso que le dan. Hay un montón de vídeos, Pues aquí en esta prueba, esto evidentemente es una persona particular que hace los ensayos. De hecho, ahí se ve un poco rupestre, ¿no? Con las anotaciones con bolígrafo. Y en papel enseña un poco lo que es el producto, lo que hemos estado viendo antes.
y lo que hace es que le va sometiendo cada vez a más carga, o sea, comienza con la máxima que admite, que son los 32 amperios, y va subiendo poco a poco y va viendo un poco cómo va evolucionando. Es decir, empieza en la carga máxima. De la borna, sí, con De los la 30 amperios. Sí. Y luego, si te fijas al lado, te pones lo que es el rango de temperatura que admite, que son 105 grados centígrados, y se va viendo con esa cámara termográfica. Te voy a decir una cosa, si esto lo hicieran con el resto de cosas de los fabricantes de Sí. todo, yo creo que más de uno tendría que meterse debajo de la cámara. Sí, no sí, sí. digo solo de Sí, borna, sí, que fabrique cualquier cosa. Sí, es decir, sí. es que muchas veces la gente dice que esto hace esto y después no lo hace. Sí, sí. Yo esto lo pasaría un poquito hasta los 80, 90, más o menos rápido. Esto es un vídeo sin corte, para que se vea que es una prueba real. Es un vídeo largo. Y si quieres ir pasando y viendo un poco las anotaciones que va haciendo, mira, ya ahí Vale, se... nos sale ahora el anuncio esto- de Qatar, está aquí. Eso es lo que pasa por no tener la sesión premium de YouTube. Sí. Vale, ahora estamos por cuánto. Bueno, pues mira, 59, no, la temperatura Pasa, 60 pasa. grados, paso más hacia adelante. pasa más Vamos a hacia ver. adelante. ¿Ves? Mira, ahí ya está. Ahí está todo ok en los 50 amperios. A ver, aquí. Mira, hasta 80 amperios, no, hasta 70 amperios es todo ok. Pero a partir de los 80 amperios la temperatura ya empieza a afectar al plástico, empieza a deformarse. Estamos hablando que es más del doble de la intensidad. 200 grados puesto, ponía 200 grados, ¿no? Eh, 216 grados, pone la pistola. Sí, 216 grados. sí. Pero es a partir de los 80 amperios cuando empieza a notarse cómo el material se va deteriorando. O sea, estamos hablando de unos 60 y tantos, 65 grados más Sí, sí. de lo que tenía estipulado. Aparte de eso, ya te digo yo Y la intensidad. que 224 grados, si tocas la crema te quemas, ¿eh? Porque Hombre. a 100 grados hierve el agua Sí, sí, y ya sí. está calientita, pues Sí, sí. imagínate Sí, eso, sí. ¿eh? Ahí se ve ya cómo se va deteriorando el plástico, que es normal. Pero bueno, que eso es otra prueba, que es que no sale ardiendo. O sea, es que ni foguea siquiera lo que es el Exacto. plástico. Es por No temperatura. provoca llama que puede incitar un incendio a partir Sí, sí. de ese punto de incidencia. Correcto, correcto. Mira, mira.